Por más que rezaba, su marido no cambiaba. Desde su nacimiento la vida de María estuvo llena de dificultades. Su madre falleció durante el parto y su padre, un hombre que toda la vida se había caracterizado por ser irresponsable, decidió dejar a su hija al cuidado de su hermana mayor Leticia, quien era madre soltera y con 2 hijos en su haber, pero que aún así se esforzó por educar a su sobrina como una más de sus hijos, inculcando en ellos una gran devoción religiosa. Desde pequeña María anhelaba las pocas veces al año que su padre la visitaba, pues jugaba con ella y de vez en cuando le llevaba uno que otro juguete. Los años pasaron y las visitas fueron cada vez más distantes entre sí. La niña lloraba mucho en secreto y cuando llegó a la adolescencia afirmaba, tratando de demostrar una falsa fortaleza, que ya no le importaba si su padre la visitaba o no, o si ya tenía otra familia. Pero en su corazón aún guardaba el anhelo de contar con alguien a quien llamar papá. La adolescencia de María llegó acompañada de grandes cambios en su conducta. Cada vez discutía más con su tía, a quien dejó de llamar mamá y comenzó a nombrarla tía Leticia. Se sentía atrapada e incomprendida y poco después de cumplir 15 años salió embarazada de un hombre 19 años mayor que ella llamado Joaquín, a quien tenía apenas 3 meses de conocer. Aunque por fuera demostraba miedo y arrepentimiento por el presunto accidente, en su interior estaba feliz, pues al fin tendría la oportunidad de ser parte de una familia como siempre había querido, lo que para ella era una familia normal. No pasaron ni 3 días antes de que la ilusión de María se desmoronara, pues empezaron los gritos, los golpes, las humillaciones, los celos y las infidelidades. Nació su primer hijo y las cosas, lejos de mejorar, empeoraron, pues Joaquín se molestaba porque su mujer ya no estaba disponible para atenderlo únicamente a él y demandaba que diera prioridad por atender sus necesidades antes que las de su hijo. Su madre adoptiva era la única persona con la que se podía desahogar, pero cada vez la visitaba menos, pues era desgastante escuchar los reclamos de Leticia, recriminándole por haber echado a perder su vida con ese hombre y exigiéndole que lo abandonara, hasta que llegó un punto donde dejó de visitarla por completo. Todos le decían que dejara a su marido y oportunidades no faltaban, pues en muchas ocasiones ese hombre se fue de la casa y siempre era María quien lo buscaba, incluso llegando a la casa de las amantes de Joaquín para pedirle que por favor regresara con ellos. Nadie la comprendía, todos pensaban que era una tonta y por eso cada vez ella se aislaba más y más de las demás personas, incluidas aquellas que solo querían verla feliz. Y es que, aunque sabía que su vida era un infierno, ella sentía que no podría soportar un abandono más en su vida y nunca permitiría que su hijo creciera sin un padre como ella. Estaba dispuesta a sufrir lo que fuera necesario con tal de mantener esa familia normal de mamá y papá con la que siempre había soñado. Todo este martirio la orilló a retomar su fe y después de cada problema, de cada golpe y de cada humillación, recurría a sus oraciones, pidiendo que la divinidad interviniera a su favor, siempre terminando sus rezos exclamando con gran fervor: «Líbranos del mal. Amén». Pero aún así, su situación solamente empeoraba cada día más. Una fría noche de enero, María se encontraba sola en su habitación, preocupada porque su marido tenía más de 6 días que no ponía un pie en la casa. Gracias a los ponzoñosos rumores de sus vecinos, tenía muy claro dónde y con quién estaba Joaquín. La mujer estaba perdida en sus pensamientos, considerando todo lo que haría el día siguiente para evitar que el padre de su hijo los abandonara. En ese momento recibió una llamada. Era su hermana, muy preocupada, quien le informó que su madre estaba grave en el hospital debido a una severa intoxicación etílica. El temor a perder un ser querido fue suficiente para que por unos instantes se olvidara de su plan para mantener su familia normal y pasó 14 horas en autobús con la finalidad de llegar a la ciudad donde se encontraba su madre. Al llegar al hospital no se pudo contener y abrazó con fuerza a Leticia y le dijo: «Mamá, ¿ya estás mejor?».
Hacía muchos años que Leticia no escuchaba a su hija llamarla mamá y con alegría le confirmó que se encontraba mejor y aprovechó para platicar con María del problema de alcoholismo que desde hacía algunos años la aquejaba. Sin embargo, al ver que su madre estaba fuera de las garras de la muerte, la mente de María gravitó de vuelta a pensar cómo recuperar a su marido. Aunque en apariencia escuchaba el relato de Leticia, su cabeza estaba en otro lado, hasta que la escuchó decir algo que le heló la piel. Así es, hija, la verdad, mi vida cada vez estaba peor. No tenía dinero y las personas se alejaban de mí. Todo iba de mal en peor, sin importar cuánto pidiera a Dios que me ayudara. El alcohol era mi único consuelo. Pero sentir que por poco me iba al otro lado gracias a esta intoxicación hizo que me diera cuenta que Dios no puede bajar y quitarnos las cosas que nos hacen daño. En cambio nos manda esos pesares para que si no es por voluntad, por lo menos por dolor abandonemos esas cosas que tanto mal nos hace. Y por eso estoy decidida a dejar el alcohol, pues me he dado cuenta que solo me ha traído males a mi vida. Fue como si una venda cayera de los ojos de María. Comprendió que todos los maltratos, infidelidades y humillaciones en realidad eran mensajes que le decían que se alejara de esa persona y que las veces que tanto su marido como su padre la abandonaron, en realidad era la respuesta a sus oraciones cuando con fervor suplicaba: líbranos del mal. ¿Qué te ha parecido la historia de hoy? Al escribirla he tenido en mente los muchos casos similares que me ha tocado presenciar y he tomado un poco de cada uno de ellos, pues lamentablemente esta es una historia que se repite con mucha frecuencia y las personas no aprenden la lección hasta después de haber sufrido mucho. Y es que solemos aferrarnos a que las cosas deben ser como nosotros esperamos que sean, en lugar de poner los pies en la tierra y reconocer cómo son en realidad. Debemos aceptar que no todas las personas tienen la misma capacidad para tratarnos bien y construir cosas positivas en su vida, y muchas veces lo mejor que pueden hacer por nosotros es retirarse de nuestras vidas, aunque al principio cueste trabajo comprenderlo. Si te ha gustado esta historia, por favor, compártela, pues apenas estoy empezando este canal y tu apoyo significa el mundo para mí. Si deseas apoyarme para seguir compartiendo estos bellos relatos, únete a patreon.com/Fernando Pineda, pero sobre todo, sigue alimentando tu alma.